Bueno, a ver, imaginemos por un momento un paseo reflexivo por un cementerio antiguo. Un escenario un poco lúgubre para empezar, ¿no? Ya, totalmente. Pero, fíjate, al acercarse a una lápida, suele saltar un instinto casi matemático de forma automática. Ah, claro. Las fechas. Exacto. La mirada capta la fecha de nacimiento, salta a la fecha de defunción y, bueno, la mente hace una resta rápida para calcular cuánto tiempo vivió esa persona. Es un proceso, o sea, aséptico, limpio. Nos otorga una falsa sensación de comprensión sobre esa existencia, reduciéndola a una cifra manejable. Sí, sí, reduce el misterio de una vida entera a un dato binario, que es algo muy propio de nuestra necesidad de categorizar el mundo, ¿sabes? Para sentir que lo controlamos. Tal cual. Sin embargo, al hacer esa resta matemática, ignoramos por completo el único elemento visual de esa piedra que realmente tiene peso. Ese pequeño trazo horizontal. Mm, Ese minúsculo guión esculpido que separa ambas fechas. En la inmersión profunda que iniciamos hoy, exploramos un ensayo verdaderamente cautivador, titulado El guión, viviendo el espacio entre las fechas día 107-17 de abril. Y este texto nos plantea una premisa demoledora, la verdad. Ya lo creo. Dice que ese milímetro de piedra representa cada lección difícil, cada relación forjada y cada miedo enfrentado. O sea, es la totalidad de la experiencia humana condensada en una línea. Y de hecho el planteamiento del autor establece nuestra misión de hoy. No vamos a perder tiempo debatiendo sobre los extremos de esas fechas, sobre cuándo nacemos o la inevitabilidad de la muerte, porque, a ver, son variables que están totalmente fuera de nuestro control. Claro, no tiene sentido detenerse ahí. Exacto. El objetivo es desentrañar la arquitectura interna de ese guión. Y el texto realiza una síntesis fascinante, cruzando los principios de la filosofía estoica con la historia militar y, bueno, la psicología del comportamiento. Todo para extraer un manual práctico sobre cómo llenar ese espacio con una intención radical. Vale, vamos a desgranar esto, porque el ensayo huye de la abstracción pura desde la primera página, lo cual se agradece. Muchísimo, sí. Arranca estableciendo las reglas del tablero de juego. Para entender de qué está hecho ese guión, primero hay que comprender la naturaleza de la moneda con la que lo compramos, que es el tiempo. Y más importante aún, ¿con quién elegimos gastar esa moneda? Sí, y el documento recurre al escritor Ryan Holiday, quien rescata al poeta romano Virgilio con una máxima ineludible, fugit irreparable tempus. El tiempo vuela de forma irrecuperable. Eso es. Pero la clave analítica aquí la aporta Séneca al señalar la cualidad más peligrosa del tiempo, que es su silencio. Uf, qué buen apunte ese. Es que el paso del tiempo no hace ruido, no genera una conmoción ni activa una alarma para avisarnos de que un mes o una década ha desaparecido por completo. Ya, no hay notificaciones para eso. Tal cual, simplemente se desliza, sin esperar a que nadie se sienta finalmente preparado para tomar las riendas. Y el texto subraya que interiorizar esto no es un ejercicio de pesimismo, ojo, sino la construcción de una urgencia existencial indispensable. A ver, es como estar subido en una de esas cintas transportadoras planas de los grandes aeropuertos. Buena analogía. Pero una que jamás se detiene, ¿eh? Y que no tiene botones de emergencia. Da igual si uno decide caminar deprisa, correr o simplemente sentarse en el suelo a mirar la pantalla del móvil, la cinta sigue avanzando implacablemente hacia el final del pasillo. Implacable, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de elegir a nuestros compañeros de viaje? ¿Acaso buscar crecer colectivamente nos hace menos individualistas? Pues fíjate, lo fascinante aquí es cómo el ensayo desmonta el mito moderno del individuo hecho a sí mismo. Responde a ese dilema apoyándose en el orador Les Brown, quien categoriza a las personas en dos grupos, y llega a la conclusión de que la primera gran decisión vital no es qué hacer, sino junto a quién. El quién antes que el qué, claro. Exactamente. Brown insta a buscar personas que se estiran, individuos que siempre están buscando un terreno intelectual o moral más elevado. Y el texto entrelaza esta idea con una sabiduría mucho más antigua, la del líder indígena Tecumseh, que decía: una sola rama se rompe fácilmente, pero unas de ramas es fuerte. Ostras, ese contraste visual es potente. Entiendo perfectamente la mecánica de esa fortaleza. ¿Verdad que sí? Sí.
Si estamos atrapados en esa cinta transportadora silenciosa, avanzar en solitario requiere un gasto de energía constante, solo para no dejarse llevar por la inercia. Claro. Pertenecer a un haz de ramas significa que el estándar del grupo te arrastra hacia arriba, incluso en los días en que tu propia disciplina flaquea. Es que el crecimiento es inherentemente asimétrico cuando se hace en colectivo. La resistencia estructural de una vida no proviene de ser invulnerable en solitario. Ya, eso es imposible. Es que lo es. Proviene de pertenecer a un grupo que comparte y normaliza esa urgencia por el tiempo que mencionábamos antes. El guión no se llena en solitario. Vale. Pero esto nos lleva a un problema de navegación importante. Si ya hemos aceptado la urgencia del tiempo y hemos reunido un grupo sólido para hacernos fuertes, surge una disonancia brutal. A ver. ¿Hacia dónde apuntamos? El documento da una directriz que francamente me rompe los esquemas por completo. Sé por dónde vas. Sugiere que la dirección correcta, el norte magnético de ese guión, es aquello que más nos aterra. Y aquí tengo que frenar y plantear una duda razonable. Adelante. Es que, biológicamente, todo nuestro hardware está diseñado para que el miedo sea una alarma de incendios. Si un crujido en la maleza sugiere un depredador, el cerebro inyecta adrenalina para huir en la dirección opuesta, no para ir a investigar. Así que, ¿cómo es posible que el miedo sea algo que debamos buscar activamente? Es una paradoja buenísima, sí. El documento aborda esa cuestión separando el miedo biológico del existencial, y lo hace mediante la obra del escritor Steven Pressfield. Ah, Pressfield, claro. Sí, Pressfield no habla del instinto de conservación ante un peligro físico inminente, sino del terror psicológico frente a la posibilidad de fracasar, de ser expuesto o de no estar a la altura. El síndrome del impostor y todo eso. Eso es, al evaluar un nuevo proyecto creativo o un cambio de rumbo vital, Pressfield utiliza el miedo como una métrica. Si la idea de llevar a cabo una acción le deja literalmente muerto de miedo, entonces sabe con certeza que es exactamente lo que debe hacer. Claro. Bajemos esto a la realidad de quien nos escucha hoy, para que no suene tan abstracto. No estamos hablando de caminar hacia un precipicio físico. No, para nada. Estamos hablando, pues, del nudo en el estómago antes de dejar un trabajo corporativo seguro para intentar montar un negocio propio. O el pánico absoluto que precede a iniciar una conversación muy difícil pero necesaria con una pareja. Esa es la aplicación precisa. El mecanismo subyacente aquí es que el miedo es directamente proporcional a la importancia de una tarea para la evolución personal. ¿Tiene sentido? Si algo no tiene peso en tu sistema de valores, fallar en ello no genera ansiedad, la verdad. El terror inmovilizante aparece únicamente cuando el alma reconoce que hay mucho en juego. El miedo, bajo este prisma, pues pierde su función de alarma de huida y se convierte en una herramienta de diagnóstico. Una brújula altamente calibrada. Exactamente. Y Mark Twain complementa esto en el texto de una manera genial al decir que el coraje es la resistencia y el dominio del miedo, no su ausencia. Gran cita. Es que si no hay miedo, biológicamente no se requiere coraje. Y fíjate cómo esto enlaza directamente con el concepto de las ramas del bloque anterior. A ver, cuéntame. En la práctica, enfrentarse a esa brújula del miedo en solitario es casi una garantía de claudicación. Uno se rinde. Pero si miras a un lado y ves que tus compañeros también están caminando hacia sus propias tormentas personales, el coste social y moral de rendirse es mucho mayor que el coste de seguir avanzando. El coraje, igual que el pánico, es extremadamente contagioso. Totalmente de acuerdo. El grupo valida la dirección que marca la brújula. Y una vez que sabemos hacia dónde vamos y tenemos el apoyo para no retroceder, el ensayo introduce una transición drástica hacia la ejecución táctica. Aquí entramos en la parte práctica. Sí, porque la pregunta es, ¿cómo evitamos estrellarnos al realizar ese trabajo duro? La respuesta convencional suele girar en torno a pulir nuestras áreas de mejora, a corregir nuestros defectos. Lo típico que te dicen en las evaluaciones de desempeño, vamos. Tal cual. Pero el texto recurre a la historia militar para defender una postura radicalmente opuesta, una obsesión exclusiva por las fortalezas. Aquí es donde se pone realmente interesante, te lo digo. El caso de estudio sobre el general George C. Marshall es brillante porque desafía todo lo que enseñan los departamentos de recursos humanos modernos.
Es que es alucinante. El pensador y consultor Peter Drucker documentó meticulosamente cómo operaba Marshall cuando era jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Marshall tuvo que colocar a unos 600 oficiales en puestos de mando crítico. Y la estadística asombrosa aquí es que lo hizo casi sin cometer errores de asignación. ¡Ostras! Sí. Y todo esto a pesar de que la inmensa mayoría de estos hombres carecían de experiencia previa liderando tropas en combate. A ver, asignar 600 posiciones de vida o muerte a nivel global, ignorando el currículum. Tiene que haber un truco de selección detrás de eso, por pura estadística. Pues el método de Marshall consistía en censurar activamente cualquier queja sobre las carencias de un candidato. Si un coronel era propuesto para un mando y los subordinados de Marshall advertían que ese hombre carecía de tacto, que era irascible o que no sabía lidiar con la burocracia, Marshall los detenía en seco. ¡Madre mía! Su única pregunta era, ¿cuál es la misión específica? Si el objetivo era tomar una colina y ese coronel irascible era de primera clase diseñando asaltos tácticos, el nombramiento se firmaba inmediatamente. ¡Qué pragmatismo! Marshall solía decir que no importaba en qué era malo el oficial. Ponerlo a hacer aquello en lo que era excelente era su trabajo. Gestionar las fricciones derivadas de sus defectos, bueno, eso era el trabajo del propio Marshall. Llevando esto al terreno cotidiano, o sea, me imagino la gestión de un equipo de fútbol de élite. A ver, ¿cómo lo enfocas? Si en tu plantillo tienes a un delantero cuya capacidad para marcar goles es sobrehumana, pero resulta que no tiene resistencia para bajar a defender ni sabe organizar el mediocampo, pues no lo pones de lateral derecho para corregir sus debilidades y convertirlo en un jugador promedio pero completo. Lo pones dentro del área pequeña. Claro, lo pones a marcar goles, que es lo suyo. Eso es. El ecosistema se adapta para absorber sus carencias, porque lo que aporta desde su fortaleza gana el partido. Y esa adaptación del ecosistema es clave. Marshall construyó una maquinaria bélica sin precedentes precisamente porque entendió que la excelencia no se alcanza tapando agujeros, sino apilando picos de genialidad. En la arquitectura personal pasa igual. Intentar llevar una debilidad profunda hasta la mediocridad consume una cantidad de energía que debería estar utilizándose en llevar una fortaleza natural hasta la genialidad absoluta. Qué gran forma de verlo. Aunque hay un matiz en el texto que aporta equilibrio a todo esto, citando a Platón. Cierto, muy importante eso. El filósofo griego señala que la mente necesita momentos para ser divertida, refiriéndose a la necesidad de distracción. Y esto es vital. Dedicarse a explotar las propias fortalezas no implica convertirse en una máquina de rendimiento continuo. No, acabarías quemado. Totalmente. La propia excepcionalidad requiere periodos de inactividad, de descanso estratégico. Vamos, que no se puede tensar el arco indefinidamente sin que la madera termine quebrándose. Exacto. El descanso evita la fractura. Pero hay otro elemento que amenaza con destruir esa estructura, por muy bien que alguien despliegue sus fortalezas bajo la brújula del miedo. ¿Cuál es la trampa aquí? El roce con la realidad y con otras personas. Eso generará fricción inevitablemente. Aparecerán la injusticia, el conflicto, el fracaso temporal. Y para evitar que el guión de nuestra vida colapse bajo esa presión, el material de origen explora la mecánica de la reactividad humana. Concretamente, el gobierno del espacio entre el impulso y la acción. Un concepto que suena poético, desde luego, pero cuya aplicación técnica resulta dificilísima en el día a día. Complicadísima. Es que, a ver, en una época dominada por la inmediatez y las notificaciones constantes, ¿acaso no colapsamos ese espacio constantemente al reaccionar desde la peor interpretación posible? Sin pararse. Pienso en el entorno laboral. Entra un correo electrónico con un tono ligeramente condescendiente o ambiguo, y el cerebro asume lo peor. La sangre hierve, y en apenas 15 segundos hemos redactado y enviado una respuesta a la defensiva que genera un conflicto que en realidad no existía. El impulso y la acción son casi simultáneos. Y ese colapso temporal es precisamente lo que la doctora Becky Kennedy, la psicóloga infantil mencionada en el texto, intenta evitar a toda costa. Su trabajo no se centra en reprimir el impulso inicial del niño ante la frustración, porque neurológicamente es una respuesta autónoma, igual que en el adulto del correo electrónico que acabas de mencionar. Claro, no puedes evitar sentir el enfado inicial. Exacto. Su metodología consiste en ensanchar artificialmente la brecha temporal entre esa sacudida emocional y la respuesta física. Eso es lo que permite que la parte racional del cerebro recupere el control sobre la amígdala.
O sea, es literalmente crear un cortafuegos neurológico. Eso es. Y esta validación científica moderna conecta de maravilla con una práctica estoica de hace 2000 años. El emperador Marco Aurelio lo definía con lo que podríamos llamar soberanía interpretativa. Escribió: elimina la opinión de que has sido dañado y el daño desaparecerá. ¿Qué frase más potente? Sí, porque el truco no reside en la negación de la realidad o en fingir que no pasa nada, sino en utilizar esa pausa introducida entre el estímulo y la reacción para elegir qué significado se le otorga al evento. Cambiar el prisma. Claro, por eso Séneca proponía la demora como el antídoto más eficaz contra la ira. Simplemente pausar. Si logras interponer tiempo, la urgencia química del enfado se disipa y la acción que tomas proviene de la estrategia y no de la víscera. Y Musonio Rufo aporta un golpe de perspectiva demoledor para apuntalar esta idea en el ensayo. Sí, me encanta esa parte. Nos recuerda que el esfuerzo y el agotamiento de hacer las cosas bien pasa, desaparece, pero el bien permanece. Y en la cara opuesta, el subidón inmediato o el placer perverso de ceder al impulso y actuar de forma vergonzosa se evapora en minutos, pero la vergüenza de haberlo hecho permanece indefinidamente. ¡Qué verdad! Lo que define el legado de una persona, el peso de su guión, no son las circunstancias que la asaltan, sino la suma de decisiones tomadas en esos microsegundos de pausa. Tal cual. Y aquí llegamos al núcleo duro del asunto. Todo este viaje analítico por la psicología, la filosofía de la pausa, la brújula del miedo y la gestión de las fortalezas, pues es intelectualmente embriagador. Muy estimulante, sí. Pero un martes cualquiera por la mañana, atascado en el tráfico o lidiando con un problema familiar serio, esta arquitectura teórica suele desmoronarse. La inspiración es volátil, seamos sinceros. Totalmente. Entonces, ¿cómo evitamos que todo esto se quede en una charla de salón y se convierta en una estructura real? Pues el documento es tajante al respecto, ¿eh? La única pasarela entre la teoría y la realidad es la práctica diaria. El conocimiento sin aplicación sostenida es, en el mejor de los casos, mero entretenimiento intelectual. Claro, para visualizar esto tendemos a usar la metáfora de que la sabiduría es como un músculo que se atrofia si no se usa, pero creo que una analogía más precisa sería la memoria muscular en las artes marciales. A ver, explícame eso. Cuando alguien te lanza un golpe imprevisto en la calle, no tienes tiempo de buscar en tu biblioteca mental qué técnica filosófica aplicar. En milisegundos, tu cuerpo va a recurrir por defecto al nivel más profundo de entrenamiento que hayas asimilado. Si no hay práctica constante, el reflejo será el caos absoluto. Totalmente. De hecho, el propio Ryan Holiday confiesa en el texto con una honestidad brutal que, cuando abandona la escritura matutina de su diario para, consultar las redes sociales en el móvil, todo se desmorona. Su centro de gravedad desaparece, se vuelve mucho más reactivo, más frágil frente a la indignación superficial que le rodea. Y si conectamos esto con el panorama general, encontramos una resonancia profunda con un axioma de los círculos de sobriedad y recuperación. Funciona si lo trabajas. El estoicismo no es magia, es práctica diaria. No hay atajos. No. El texto recupera de nuevo a Marco Aurelio para ilustrar este extremo. El emperador romano no tuvo una vida plácida dedicada a reflexionar bajo un olivo para nada. Tuvo que enterrar a 9 de sus hijos. Uf, 9. 9, sí. Afrontó plagas que diezmaron su imperio y traiciones constantes de su círculo íntimo. Cuando escribía sobre considerar que su fortuna era buena, no estaba practicando un optimismo tóxico o negando su dolor. Claro, no era ingenuidad. Exacto, no lo era. Estaba forzando a su mente mediante la repetición extenuante a mantener el cortafuegos del que hablábamos. Sus escritos eran su campo de entrenamiento, su práctica, y el ensayo cierra este argumento integrando a Einstein, fíjate. ¿Con qué cita? Aquella que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. El ensayo hace un paralelismo hermoso afirmando que la sabiduría es la virtud repetida tantas veces que se ha convertido en un reflejo automático. Deja de ser una imposición y pasa a ser la identidad de la persona. Se destila en un mantra casi musical que mencionan en inglés: drill it, skill it, thrill it. Practícalo, domínalo, disfrútalo. Eso es. Repítelo hasta la saciedad, conviértelo en una habilidad dominada y finalmente disfruta de la libertad que te otorga ese dominio. Como advertía Abraham Lincoln, la propia resolución para alcanzar el éxito es lo más importante. Tiene más peso que cualquier influencia externa. Sin esa repetición mecánica, todos los conceptos que hemos desgranado carecen de anclaje.
Totalmente. Sintetizando todo este recorrido fenomenal, sin usar jerga, la receta que emerge del texto es de una coherencia aplastante. No son ideas sueltas, es un engranaje completo. Sí. Comenzamos forjando un grupo sólido, ese haz de ramas que nos proporciona el empuje inicial, siguiendo a Tecumseh y Les Brown. Ese colectivo nos otorga el coraje social necesario para utilizar nuestros miedos existenciales como la brújula que dicta el rumbo, como decían Pressfield y Twain. Exacto. Una vez en marcha hacia esa tormenta, la única forma de sobrevivir es aplicando la lógica del General Marshall documentada por Drucker, apostar todo nuestro capital a lo que hacemos excepcionalmente bien, dejando que el ecosistema asuma el resto. Y a medida que avanzamos, utilizamos la neurología y el estoicismo, de la mano de Marco Aurelio, Séneca y la doctora Becky, para ensanchar la pausa entre el estímulo y la reacción. Así protegemos nuestro progreso de la reactividad ciega. Y sobre todo, rematamos la estructura volviendo a repetir todo el proceso todos y cada uno de los días. Es una coreografía vital, completa, sin duda. Pero fíjate, hay un detalle más. Esto nos deja con una última reflexión. Algo para masticar después de terminar esta inmersión, que desafía sutilmente todo lo anterior. A ver. El ensayo subraya un detalle en el núcleo de la historia judeocristiana. Observa que en la formulación de los 10 mandamientos, la base fundacional no es un código penal, sino una declaración de relación mutua. El respeto y la conexión humana preceden a las reglas de comportamiento. Ostras, qué interesante perspectiva. La rosa y la espina y la tristeza y la alegría están unidas. Esto plantea una pregunta importante para cerrar. Si la tristeza y la alegría son compañeras inseparables, entonces, ¿qué nos exige esa unión a la hora de contemplar el guión grabado en la piedra? Nos exige un cambio de paradigma brutal. Si aceptamos que la espina es inherente a la rosa, entonces el propósito de la vida entre las fechas de una lápida no puede ser, bajo ningún concepto, esquivar el sufrimiento o evitar la fricción a toda costa. Claro, huir del dolor no es el objetivo. Exacto. Quizá el objetivo definitivo del guión sea comprender que las espinas y las adversidades son la infraestructura, son el precio innegociable que debemos pagar para poder sostener la belleza de la rosa. Llegar al final de nuestros días con un historial inmaculado, sin haber sentido terror, sin haber fracasado, sin cicatrices, no sería un triunfo real. Sería la tragedia de presentar un guión vacío de espinas. Y por lo tanto, trágicamente desprovisto de rosas. Se nos recuerda que no se trata de lo que el mundo te guarda o te reserva, sino de lo que tú aportas al mundo. Te deja un eco en la cabeza, la verdad. La revelación final es que no importan las fechas que el azar o el mundo asignen. Lo que de verdad importa es la densidad de lo que uno se atreva a introducir en ese espacio intermedio. Es apenas un trazo de 1 centímetro esculpido en granito, pero te pertenece por entero. Solo hay una línea. La responsabilidad de lo que signifique es absolutamente nuestra.